Nelson, Sí, por qué crees tú que, especialista, ¿no?, en este tipo de temas, investigador, que acá en el país, cada año que pasa, tienen estas cifras, ¿no?, de feminicidios que sobrepasan incrementa. el centenar de feminicidios por año? Y yo te digo que y va a sonar feo Ujú. y todavía estamos en buen número. Sí, Estamos en buen número. Te voy a poner un dato. Cuando vos hablas de violencia contra la mujer, todo el mundo te dice la cúspide del ciclo de ujú, violencia, de ese enamoramiento, luego te abuenas. La cúspide de ese ciclo de violencia llega a ser el feminicidio. Llega a ser feminicidio. ¿Cuántos feminicidios generalmente tenemos en nuestro país? La gestión 2018 se ha tenido 130, que es el número más alto. Luego claro. 119, 113 y ahorita creo que estamos, hasta donde ayer hablaba el fiscal general, con 101 feminicidios. Cada año se pasa de los 100. Se pasa de los 100, pero tú estás viendo la cúspide, tú ya estás viendo a la Claro, víctima como tal, pero no estás viendo los datos de violencia doméstica. Los es, datos de violencia doméstica en la actualidad, con los datos, según los datos de la Fiscalía, Sí. hemos registrado más de 44.000 casos de violencia intrafamiliar, violencia doméstica o violencia familiar, que ha superado ya a los del año pasado. Wow. Ya le hemos sacado como 4.000 casos, hemos superado lo del año pasado e incluso lo Fa- del... O sea, tenemos tremendo. Y ahí te das cuenta, o sea, tengo 44.000 casos de violencia, solamente tengo claro. 113 feminicidios. Si bien es grave, si bien es el delito más grave, no estamos analizando esa coyuntura de que a la mujer, ¿cuántas mujeres en la actualidad si van a denunciar vuelven con sus maridos y siguen volviendo en ese ciclo, Sí, siguen pasando años en el tema de violencia, no solamente ellas, sino los hijos? Así que es un tema que no, como Estado, no lo estamos viendo, no lo estamos realmente analizando en su claro, en total magnitud. Y eso también va para los medios, porque muy pocos medios se habla de estos casos, de Exacto, estos no hay cuarenta y mucha. cuatro mil, son Sí, 44.000 y un poco más de casos. Te hablan, sí, Ese es un sí, dato nuevo que, bueno, yo personalmente no lo vi, pero es muy interesante ese dato. Ujú. es muy, el tema de, vos lo haces la comparación estadística, bueno, en una investigación que estamos trabajando, hacíamos esa comparación estadística y los feminicidios representan el 0.3% en total de casos de todos los tipos de violencia que maneja la 348. O sea, te estás viendo es poquísimo. claro. Y toda la atención desde el Estado es a esos 0.3, vuelvo a repetir, son graves. O sea, perder una vida Claro. de una mujer en este caso es gravísimo, pero no estamos viendo a todas las otras que están en situación de violencia y están en situación constante. Hay datos, por ejemplo, los últimos de algunos estudios que sacaron en Chile, que te decía de, bueno, las mujeres denuncian, se les invita a denunciar, bueno, van a denunciar, pero del 100%, el 80% de estas mujeres que son víctimas de violencia vuelven con sus maridos. Y Así, sin contar las que no denuncian. sin contar ese otro número O sea, sonda que dice, ¿no ve? Sí, Y exacto. te das cuenta, o sea, por más que voy a poner pena de muerte, casación, o sea, cadena perpetua, claro. ya, pero solamente me estoy enfocando en ese 0.3%. Pero ¿y qué con las otras mujeres? ¿Qué estoy haciendo yo como Estado con esas Que otras sufren mujeres? violencia Y en hablando casa, exacto. de Chile, ¿en Chile es más elevado el número o es más, relativamente más? En este caso tiene sí elevado el tema de violencia doméstica y familiar. Más que en También, Bolivia. claro, más que en Bolivia, también hay que ver el tema poblacional. Lo malo es que no tienen tantos casos de feminicidio. Recién pasó el 25 de noviembre. Claro. Y ONU Mujeres sacaba un dato un poco alarmante indicando de que nuestro país es de los primeros en relación a tasa de feminicidio en comparación a la población en general. Y te dice, o sea, somos acá como 10 millones y tenemos Claro. 103. Vos te vas a México, tienen como 180 feminicidios, 180, 150. O sea, vos dices 180, pero ¿de cuántos millones? De eso, de cuántos, Claro. qué O es, sea, cuántas personas. Pero México es sabido que es relativamente fuerte el feminicidio allá, o sea, bueno, a lo Claro. que comentan, ¿no? Los medios y todo, o sea, en México es mucho más elevado los casos de trata, los tratos de, los casos de, Secuestro. qué sé yo, secuestro, violación, violencia doméstica,
y todas esas Claro, cosas, tiene, ¿no? O sea, todo, que tiene todo el mucho trasfondo más. del narcotráfico también, pero a ver, si no nos vamos muy lejos como a México y nos Sí. vamos aquí al vecino que es Perú, creo que Perú no ha pasado de los 140 feminicidios hasta en la actualidad. ¿Cuántos millones son en Perú? Claro. Y tienen casi la misma situación cultural, sobre todo que la boliviana, así Sí. que ahí es lo alarmante, que realmente no estamos enfocando bien los recursos, sobre todo, los recursos Claro. y el esfuerzo, porque, bueno, los recursos obviamente que son importantísimos, pero el esfuerzo, el desgaste de la gente, y yo voy a utilizar un término muy argentino de vender humo. De venderles humo No, a aquí las se usa mujeres, bastante eso igual, vender de humo. venderles humo a las mujeres, de decirle, denunciar con la ley, Claro. listo, te vas No a va a estar hacer nada. segura. Y, no, o sea, con la ley no vas a resolver Obvio. nada. Eso también es otro problema, ¿no? Por eso también creo que muchas no denuncian también. Es que también entra ahí el tema de la uno educación. ve y dice, voy a denunciar, ¿y qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? ¿Va a parar esto? ¿O va a empeorar en mi caso? O sea, hay ese miedo también de las mujeres, ¿no? Que, ¿cómo hago yo para estar segura que la justicia sí va a hacer su trabajo? Ese es el tema también. Ahí hay que hacer y hay que recalcar, justo cuando empezábamos a hablar sobre este tema, que ya es un poco más serio, por decirlo de esta forma. Exacto. Decían, cada año se incrementa, y sí, se incrementa porque también la gente denuncia. Hemos agarrado por lo menos ese buen hábito de denunciar. Mal o bien, a veces hacemos con algunos compañeros y compañeras ese juego de decir, mis abuelos duraron, aguantaron 50 años, bodas de 50 oro, años, y yo ya exacto. estoy en el Pero- primer divorcio. Sí, o sea, exacto, sí. sí. Y dices, sí, pero a ver un momento, tus abuelas duraron, pero tú preguntale si es que ha sido feliz, si no ha sufrido Exacto. violencia. Y en ese momento, por más que hubiera denunciado, la hubieran obligado a volver con el marido, porque esa era Obvio. la cultura. La cultura, ¿no? la idiosincrasia de la Claro, sociedad en esos momentos ¿qué era vos, eso, mujer, vas a estar justamente. denunciando? ¿Qué te voy a hacer separar? No Exacto. vaya, porque su marido tiene derecho a pegar. Así que son otras coyunturas, o sea, el hecho de que incrementen el caso de denuncias sí es alarmante, pero también hay que verlo desde esa forma, de que ya estamos empezando a agarrar ese hábito de denuncia, mal que bien, y aunque las medidas de seguridad, de protección no se aplican, no se efectivizan en su totalidad, ya bueno, pero por lo menos estamos empezando a generar esta situación, esta conciencia de decir, bueno, nadie te puede maltratar, y si te maltrata, pues denuncia. Usted tocaba hace un momento, decía de que estos temas tienen que ver bastante con el tema de la educación. Y usted me dirá si estoy equivocado o no, pero no sé si eso tiene que ver con el hecho de que cuando uno, bueno, yo personalmente con mis amigos solíamos, vivía en esta zona del cementerio donde hay muchos locales, muchos bares, entonces cuando en la noche volvía a mi casa pasábamos por ahí y estaba el marido o el novio o el enamorado así pegándole así a su pareja ahí, ¿no? Y uno quería meterse, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esto? Quería separar, ¿no? Defender así. Y claro, los dos mareados ahí, ¿no? Saliendo del salón de fiestas y la mujer ahí saca, que me pegue, es mi marido, ¿qué te pasa? Puede matarme, puede pegarme si usted si quiere, si usted no se meta, así, incluso hacer una piedra queriendo bajarte ahí, ¿no? Con todo eso y tú decías, pues, ¿qué le pasa a esta señora? Así uno quiere entrar a defender y pasa esto, así. ¿Cómo se puede explicar Sí, yo he esto? visto eso. ¿Cómo se explica Llegando esto? me ha traumado. Hay hasta hace poco salía un spot del Ministerio de Comunicación que decía, es mi marido, tiene derecho. Exacto, sí, esa es la frase. O sea, parece ridícula. Pero hasta la actualidad mucha parte de nuestra población sigue pensando eso, de que me pega por mi bien. Me pega por mi bien, me pega porque he debido hacer algo malo. Como esa frase, Claro. ¿no? Tu marido es, tienes que aguantar. Exacto, así que Y algunos maridos deben decir lo mismo, ¿no? Tu mujer es, aguante carajo. sí, exacto, o sea, Sí, la pego ok. porque para que aprenda, es por su bien en este caso. Tiene que aprender, la pegamos por eso. Pero es un tema cultural, es un cambio de mentalidad muy fuerte que no se lo hace, como dicen, no se lo hace a partir de una ley, no se lo hace a partir de 5 años, son proyectos, en este caso son 10, 15, son generaciones que tienen que empezar a subsumir toda esta idea, o sea, de que pegar está mal, es decir, que vos te vas a hacer responsable de esto. Exacto. Y la educación creo que entra ahí, ¿no? La educación sobre todo. De parte del Estado o de parte de la familia. En este caso, del Estado, Sí. de De la la familia, familia, y de claro. la sociedad.
Tienen Sí. que ser todos. Nosotros no podemos achacar todo al Estado. O sea, no es papá, es papá Estado, pero Exacto. no nos va a Claro. resolver todo. Y Obviamente. tampoco es un tema de la familia. Yo como familia le puedo dar todos los valores a mi hijo, pero luego veo que hay una educación mala, que los amigos a partir de una sociedad que es muy, muy bebedora, por decirlo de esa forma, la lleva a otros ámbitos. Exacto. Igual, o sea, tiene que haber ese tridente, Estado, familia, sociedad, para, bueno, empezar a transformar esta situación.